El problema 2.82 dice: una fuerza actúa en el origen de un sistema coordenado en la dirección definida por los ángulos θ y igual a 55 grados y θz igual a 45 grados. Si se sabe que la componente x de la fuerza es de menos 500 newton, determina inciso A el ángulo θx, inciso B las componentes restantes y la magnitud de la fuerza. En este caso es un problema de vectores en el espacio y vamos a agarrar los datos que tenemos. Tenemos θy, que es 55 grados. Tenemos θz, que el valor es 45 grados. Y tenemos la componente x de la fuerza, entonces tenemos fx. Y la tenemos negativa, que es menos 500 newton. Ok. Entonces, para determinar el ángulo θx, vamos a utilizar la teoría de cosenos directores. Por teoría de cosenos directores y bueno, eso se demuestra por el teorema de Pitágoras, dice que el coseno cuadrado de θx más el coseno cuadrado de θy más coseno cuadrado de θz todo esto es igual a 1 por fórmula. Entonces podemos despejar el coseno de θx. Estas dos que están sumando lo voy a pasar restando el 1. Me va a quedar que coseno cuadrado de θx es lo mismo que 1 menos coseno cuadrado de θy menos coseno cuadrado de θz. Por lo tanto vamos a despejar coseno de θ x. Entonces este cuadrado lo voy a pasar como raíz. Y bueno, y al pasarlo como raíz va a quedar que el coseno de θx es igual a más menos la raíz como en las cuadráticas, porque es una ecuación cuadrática de grado 2. Se incluyen dos valores y va a quedar 1 menos coseno cuadrado de θy menos coseno cuadrado de la raíz se expande coseno cuadrado de θz. Aquí como estamos calculando θx y esta fuerza es negativa, quiere decir que su ángulo es mayor a 90 grados, por lo tanto tenemos que considerar la solución negativa en este caso. Entonces va a ser coseno de θx si agarramos la solución positiva voy a hacer un ángulo menor a 90 y como es negativo me debe dar mayor a 90, por lo tanto vamos a agarrar negativo menos la raíz de 1 menos, voy a poner paréntesis,
coseno de teta y, coseno de 55 al cuadrado, entonces va a ser coseno de 55 grados, todo esto al cuadrado, menos coseno de teta z, que sea coseno de 45. Grados al cuadrado. Vamos a hacer eso en la calculadora. Y vamos a tener un número y luego despejamos el ángulo. Entonces, para simplificar, podemos desarrollar esto con la calculadora. Y va a ser menos la raíz de 1 menos coseno de 55. 1 menos coseno de 55 al cuadrado menos coseno de 45 al cuadrado y su raíz cuadrada. Entonces todo este resultado es menos 0.4135. Por lo tanto, teta x es lo mismo que arco coseno de menos 0.4135. Ya teta x le aplico al coseno y va a dar el ángulo de 114.4270 grados. Nos dio esto porque la componente era negativa. Y como la componente era negativa, debía de ser mayor a 90 grados. Entonces, ok, ya tenemos teta x. Y pasa acá la magnitud y nosotros sabemos que por definición también de cosenos directores hay otra identidad o fórmula que dice que coseno de teta x va a ser igual a la componente x de la fuerza entre la magnitud de la fuerza. Por lo tanto, fx nos lo da el problema. Coseno de teta x ya lo calculamos, podemos despejar f. Entonces, ese f que está dividiendo pasa multiplicando al coseno de teta x y al coseno de teta x que está multiplicando pasa dividiendo. Por lo tanto, el despeje quedaría de la forma siguiente. Sería fx entre el coseno de teta x. La fuerza va a ser igual a la componente x, que va a ser menos 500 newton. Dividido entre el coseno de 114, el coseno de teta x, que ya lo calculamos.
Coseno de 114.4270. Si ya lo sabes, este es coseno grados, ¿no? Entonces ya podemos sacar f, que si se fijan, como este es negativo y negativo, negativo, entonces negativo va a dar positivo. Por lo tanto, la magnitud va a ser un signo. Coseno de 114.4270. 114.4270 y 500. El resultado es 1209.18 Newton. Ok, ya tenemos la magnitud. Falta las componentes restantes. Como tenemos este ángulo θ y, pues igual coseno de θ y, por definición, es igual a la componente y de la fuerza entre la magnitud de la fuerza. Por lo tanto, bueno, en este caso de ese vector, ¿no? O de la fuerza. Entonces, podemos despejar Fy, porque F lo acabamos de calcular, θ y no había el problema, por lo tanto Fy para despejar este está dividiendo, pues multiplicando el coseno y quedaría Fy va a ser igual a hacer la operación de F por el coseno de θ y. Por lo tanto, Fy va a ser igual a lo que vale F, y F vale 1209.0918 Newton coseno de θ y coseno de 55 grados sería. Coseno de 55 grados. Fy vale sería 1209.0918 1209.0918 coseno de 55. Y el resultado es 693.5066 Newton. 5066 Newton. Entonces ya tenemos Fy. Falta Z. Entonces vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto y vamos a escribir. Yo sé que por definición coseno de θ z no es más que la componente z de la fuerza dividida entre la magnitud de la fuerza. Por lo tanto, Fz sería igual a la operación de hacer F coseno de θ z. F por el coseno de θ z.
Por lo tanto, Fz va a ser igual a lo que vale F, y F vale 1200. Entonces, paréntesis, menos 1209.0918 Newton coseno de teta z, que vale 45 grados, por lo tanto Fz tiene de valor hacer esa operación 1209.0918 coseno de 45. Coseno de 45 por 1209.0918. El resultado es 854. .9570 Newton. Entonces, Fx nos lo daban, Fy la calculamos, Fz la calculamos, 854.95. Ok, las componentes ya están bien. Teta x es teta y nos da, y teta z es. Entonces vamos a comprobarlo con el autor. Entonces voy a borrar todo. Y vamos a lo que dice el autor. Hace lo mismo, hace la identidad de cosenos directores, saca teta c, x, como la componente y es 0, entonces solo que aquí se equivocó el autor, es x, no y, porque es la componente x, y es menos 500, y agarras el negativo, nomás le faltó, esa parte se equivocó el autor, y es 114.4, nos da bien. Nosotros nos dio 114.42, sí, está bien. Luego la hipotenusa, que es la magnitud de la fuerza, 1209.0918, lo mismo. Fy 690, a nosotros nos dio 693.5066 o 694, que es lo mismo. Y Fz es 854.95, que es lo redondea a 855. Entonces, está bien.